Bueno, las organizaciones de la sociedad civil que conformamos esta alianza por la soberanía, seguridad alimentaria e institucional, la Alianza Nutres, ciertamente que estamos bastante preocupados con lo que está sucediendo en materia medioambiental, tanto en el ámbito mundial como en el ámbito nacional. Un estudio que hemos encontrado a partir de la NASA nos está mostrando que de 37 acuíferos, de los acuíferos más importantes de todo el mundo, 21 de ellos se han ido contrayendo en sus afluentes. Es decir, hay menos disponibilidad de agua, producto precisamente de la sobreexplotación que se está haciendo de los mantos acuíferos, pero además del impacto medioambiental, que ya vamos a ver en qué consiste este impacto medioambiental. En el caso particular de El Salvador, llevamos 4 años consecutivos de sequía y estamos entrando posiblemente al 5.º año de sequía, aunque la proyección es que posiblemente a mediados de año nos vamos a encontrar, o gran parte de avanzado el año nos vamos a encontrar con el fenómeno de la Niña. Ni lo uno ni lo otro es positivo ni adecuado para el país, precisamente por las condiciones medioambientales que nos estamos encontrando. Esos 4 años consecutivos de sequía, lo que nos ha dicho y nos ha estado señalando es que aproximadamente en promedio 30 días son los que tenemos de sequías consecutivas. Eso es bastante tiempo. Y eso indiscutiblemente ha tenido un fuerte impacto en la economía salvadoreña, sobre todo en materia de los alimentos, en materia de los cereales. Para el año 2014 ya teníamos pérdidas por el orden de 70 millones de dólares y para el año pasado estábamos rondando los 75 millones de dólares. Es decir, ante esta situación y ante esta problemática, indiscutiblemente que se necesitan y se van a necesitar medidas cada vez más contundentes, más claras, más drásticas, si queremos enfrentar indiscutiblemente una situación de vulnerabilidad ambiental, pero sobre todo en materia de soberanía alimentaria para nuestra población. Hay que tener en cuenta que el tema de las pérdidas de los cultivos nos genera una volatilidad en el precio de los alimentos. Para todos es conocido y es ya sabido que cuando hay problemas de sequía, inmediatamente suele suceder que en algunas zonas del país no hay disponibilidad de alimentos, pero por el otro existe la volatilidad de los precios de los alimentos. Se da el tema de la especulación o puede ser también por factores de acaparamiento. Además hay que tener en cuenta que 3 de cada 5 hogares en El Salvador están presentando una situación de inseguridad alimentaria. Niños menores de 5 años, de un promedio del 14% en el ámbito nacional, presentan datos de desnutrición crónica. En edades escolares del 15.9% y en términos generales, en niñas y niños menores de 5 años nos estamos enfrentando a una situación de anemia. Si no atendemos la problemática medioambiental, estos datos que acabamos de dar indiscutiblemente pueden subir aún más de los datos que estamos teniendo y esto ciertamente que nos tienen que preocupar a todas y a todos. Hay una gran disponibilidad del agua en el país. Sin embargo, a pesar de esa disponibilidad del agua en el país, que ronda alrededor de los 19.000 millones de metros cúbicos, solo 1.800 millones de metros cúbicos son los que se usan para consumo humano, para todo. Y de esos 1.800 y pico de millones, 50% se destina a la producción agrícola y un 30% se destina al consumo más de carácter humano, para el tema del abastecimiento. ¿Cuál es el problema de esta realidad? Pese a que estamos en una situación en el trópico
con una condición de que hay disponibilidad del agua, sin embargo, no estamos aprovechando adecuadamente el recurso. Y a pesar de que no lo estamos aprovechando adecuadamente, nos estamos encontrando con una problemática que tiene que ver con la contaminación de mantos acuíferos, que tiene que ver con la contaminación de los ríos. ¿Y quiénes son los mayores contaminantes de estos mantos acuíferos? ¿Quiénes son los contaminantes precisamente de los ríos? Pues en términos generales, es cierto que la población contribuye, pero preocupa más todo el proceso de los vertidos que hace la gran empresa, las industrias y la agroindustria en este país. Entonces, hacia este sector creemos que el gobierno necesita focalizar más sus acciones y actuar de manera más contundente para poder prever una crisis de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional para los próximos años. Por tanto, las organizaciones de la Alianza Nutres, básicamente estamos planteando que se apruebe ya lo más pronto posible la Ley General de Agua. Ya han pasado 10 años, este 22 de marzo cumplimos 10 años, y diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa no aprueban la Ley General de Agua. Y quienes no la aprueban fundamentalmente es el partido Arena. Arena es el partido que se ha estado oponiendo contundentemente a la aprobación de la Ley General de Agua. No quieren reconocer el derecho humano al agua y a la alimentación en la Constitución de la República, y además llevamos ya 3 años, ya casi vamos a llegar a los 3 años, ahora en octubre de este año, para que se apruebe también lo que se conoce como la Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional. En ese sentido hacemos el llamado a estos señores de esta fracción legislativa a que sea más consecuente con la situación que está viviendo la población salvadoreña. Estimados amigos y amigas, nosotros y nosotras en la Alianza Nutres buscamos generar condiciones para que podamos alimentarnos bien. Ese es el objetivo. Ahora, el asunto es que tenemos serios obstáculos, ¿verdad? Tanto lo que nos presenta la naturaleza como lo que nos presentan las actitudes de instancias que formulan leyes y hacen políticas que no son adecuadas para este fin, para que nos alimentemos bien. Comencemos con el caso de la naturaleza, ¿no? El mes pasado, febrero, ha sido el mes más cálido. Como dicen los científicos, nos dejó con la boca abierta. Fíjense que la temperatura llegó a 1.95 grados centígrados arriba de lo que era antes de la revolución industrial. Y allá en la reunión que tuvimos en París, ¿verdad?, la COP21 de cambio climático, los gobiernos discutían en que no se pase de 1.5 y otros decían que no se pase de 2. Bueno, ya casi llegó a 2. O sea, en 3 meses esa convención ha quedado desfasada, ¿verdad? Todo lo que venían discutiendo los gobiernos casi que fue sin sentido, ¿verdad? Imagínense usted. Claro, esos cambios de la naturaleza no es la naturaleza en sí, la humanidad ha generado eso, ¿verdad? Cambio climático. Ahora, y esto va para peor, les cuento. El mes de marzo da la imagen que va a ser no menos peor que febrero, ¿verdad? Y ya los japoneses ya lo dijeron también. Esto que les estoy citando son fuentes de la NASA, fuentes del NOAA también, y otras instancias que hay por ahí ya han elevado la voz de alarma, ¿verdad? El Ártico nunca ha tenido un nivel tan bajo de hielo, ¿verdad? A mí me da la impresión que este año nos quedamos sin Ártico, ¿verdad? En 6 meses, septiembre, me da la impresión. Y si no nos quedamos sin Ártico, vamos a estar cerca, ¿verdad? Digo sin hielo en el Ártico, porque el Ártico iba a quedar, ¿verdad? Solo que en los mapas que tienen del Ártico hay el lo blanquito que tiene, ¿verdad? Porque ya no va a estar eso. Bueno, eso va a pasar. Ahora, eso va a ser terriblemente serio para generar cambios de clima en todo el planeta, ¿verdad? Bueno, ya mencionaba el compañero la situación del agua. Miren, a nivel planetario, por cada
metro cúbico que cae, que se infiltra, quiero decir, se sacan 2. ¿Qué quiere decir? Nos estamos volviendo un planeta sin agua potable. No sin agua, porque agua hay. Estando el mar y estando el sol y habiendo nubes, hay cantidad de agua inmensa, pero no entra al subsuelo. Así es el plano de la naturaleza. Ahora, ¿qué hacemos los humanos en eso? Aquí en El Salvador estamos deteriorando el territorio, volviéndolo más vulnerable. Cuando nosotros deberíamos defendernos contra eso. ¿Verdad? Aquí hemos hablado, por ejemplo, de la ley del agua. Imagínense usted, 10 años y no se tiene una ley, no se reconoce el derecho humano al agua y a la alimentación. Entonces, ¿para qué está el partido Arena ahí? Pues eso no sirve, pero no sirve. ¿Cómo es posible que la gente ponga a esos individuos ahí en la Asamblea Legislativa que no son capaces de emitir una ley, alterar, modificar la Constitución para que sea reconocida como un derecho humano? O sea, no hay derecho para eso, ¿verdad? Pero bueno, así se comportan esta gente. ¿Por qué? Defienden los intereses del gran capital. Al no haber ley, las empresas que están sacando grandes cantidades de agua en la zona de Popanejapa no están pagando los impuestos que deberían pagar. No hay ley. ¿Sabe que la ley es para defender a los más débiles? No los fuertes. Los fuertes no solo se defienden, tienen sus guardaespaldas y no entran nada. Entonces nos parece que esto no es correcto, ciertamente. Esto es totalmente inadecuado. Pero los problemas no terminan ahí. Fíjense ahorita, por ejemplo, acá en Santo Tomás, 80 manzanas de bosque se están destruyendo para hacer urbanizaciones. Han comenzado con 40 y ahora la segunda etapa con otras 40 manzanas. Árboles centenarios, creo que se ponen 4 personas y no lo pueden abarcar. Están destruyendo. Donde son zonas, fuentes de agua, recolectoras de agua y lluvia. ¿Cómo es posible que nuestro gobierno no detenga eso? Eso es lo que yo no entiendo. Ahí han salido los titulares del Ministerio de Ambiente diciendo que los permisos los dio SACA. Ya como que dicen los areneros esos. No, pues sí, puede ser. Pero si los dio SACA ya no son válidos ahorita. ¿Y por qué no detienen eso? Es que la jueza dijo, ¿y por qué no van a la corte a demandar a la jueza? No. Yo siento que el barco se está hundiendo y no se han dado cuenta. No se han dado cuenta. Imagínense que 100 manzanas de finca aquí en San José Villanueva las han convertido en un campo de golf. Imagínense el impacto para el agua que tiene eso. Y tenemos a nuestro flamante vicepresidente de la República inaugurando tal proyecto. Imagínense ustedes. El ministro de Turismo es un proyecto estratégico. Digo, no, también, ¿verdad? O sea, por un lado tenemos arena y por otro tenemos gente que no actúa como debe actuar. Toda la situación es bien difícil. Yo creo que nosotros deberíamos reflexionar e ir pensando en que muy pronto nos va a tocar sobrevivir. Estrategia para la sobrevivencia. ¿Ya? En eso debemos ir pensando. El cambio climático nos va a poner de rodillas muy pronto, pero muy pronto. No nuestros hijos y nietos, porque siempre decimos eso, los hijos y nietos del planeta. No, nosotros, por supuesto los hijos y nietos mucho peor, ¿verdad? Pero nosotros nos va a poner de rodillas el cambio climático. ¿Qué deberíamos nosotros hacer? Miren, una estrategia de sobrevivencia urgente. Eso debería ser la apuesta del gobierno central. ¿Verdad? ¿Qué significa, entre otras cosas? Garanticemos el agua que necesitamos para beber. ¿Verdad? Rehabilitemos nuestro territorio. ¿Verdad? Grandes programas masivos de arborización. A cada empresa se le pide que sea responsable por X manzanas de arborización o qué sé yo, kilómetros a lo largo de una carretera. ¿Verdad? Cada ser humano, imagínense todas las personas que están en los colegios, cada estudiante hay que obligarlo por ley a que esté plantando arbolitos, a que esté desarrollando al máximo. ¿Verdad? A todos los curas en las iglesias se les va a pedir. ¿Verdad? ¿Les quieren seguir hablando de sus cosas? Bueno, hoy van a arborizar también, ¿verdad? Por ley. Entonces, tenemos que rehabilitar el territorio. ¿Verdad? Tenemos que tener, por ejemplo, reservas estratégicas de granos básicos. No solo el antiguo Vira, yo creo que también eso se puede hacer. Cada municipio debe tener frijol, maíz, maicillo, arroz, ¿verdad? Pimienta, bueno, todas las cositas que se puedan guardar. Tenemos que ver cómo protegemos nuestros recursos alimentarios. Por ejemplo, el mango. A veces da tristeza cuando cae la gran cosecha de mango, está perdiendo el mango y después no hay mangos. ¿Por qué no tratamos de conservar ese mango? Secarlo con energía del sol, por ejemplo. Entonces yo creo que aquí hace falta reflexionar en función de la realidad.
O sea, yo sé que el gobierno tiene muchas dificultades allá en la Asamblea Legislativa, que no quieren aprobar la ley de agua, que no reconocen el derecho humano al agua y a la alimentación, que bloquean cualquier préstamo de cualquier naturaleza, ¿verdad? Solo porque viene del gobierno, ¿verdad? Hay que bloquearlo. O sea, yo sé que esas dificultades existen, pero también yo creo que deberíamos despertar. Imagínense que el Ministerio del Ambiente prohíbe las quemas cuando hay viento fuerte, creo que decía 60 kilómetros por hora, cuando haya viento superior a eso. ¿Y quién va a saber cuándo es 60? ¿O cuándo es 50? Algunos de ustedes podrían calcular. ¿Tienen anemómetro en la bolsa para poder decidir eso? ¿Por qué no prohíben las quemas cuando hay vientos fuertes y cuando no hay vientos? Prohibir las quemas, punto. ¿Qué pasa? Allá en Metapán están quemando cantidad de desechos peligrosos, la cementera Holcim, y eso lo tiran al ambiente. Y viene el Ministerio del Ambiente y dice que está destruyendo los tóxicos. No lo está destruyendo, está transformando la materia que era líquida o sólida y la está convirtiendo en gaseosa y en cenizas tóxicas. ¿Y saben lo que hace Holcim? Esas cenizas tóxicas las incorpora al cemento. A ese proceso le llama coprocesamiento. Ese cemento que se ha utilizado para hacer este cuarto, ese cemento lleva cenizas tóxicas en su interior. Y eso, rueguen de Dios que no se salga. Y que seguro se salga. Es cuestión de tiempo, ¿cierto? Entonces yo siento que en esto el gobierno debería actuar, ¿verdad? Yo sé que hay problemas, como ya lo decía, pero debería actuar más acorde a la realidad que nos está presionando. Vamos a reaccionar cuando ya tengamos el agua al cuello. Vamos a alborizar cuando ya no llueva por aquí. Tenemos que hacerlo ahora. Entonces el llamado que nosotros estamos haciendo ante una realidad tan difícil yo sé que es culpa de los países más industrializados, los que han generado el cambio climático, es así, pero nos está afectando, ese es el problema, nos está afectando. Y nosotros deberíamos, al menos, no debilitar a nuestro territorio. Nos estamos volviendo más vulnerables y eso es lo que no deberíamos hacer. Todo lo contrario, deberíamos tratar de fortalecernos, que haya agua. Miren, aquí, cuando hay lluvias como la depresión tropical 12E, me va a decir alguien que no hay agua. Son cantidades, si parece el diluvio, pues, ¿verdad? Como que estaba repitiéndose esa escena bíblica. ¿Y qué se hizo con esa agua? Corrió cuesta abajo. ¿Por qué no entró a los mantos acuíferos? Porque no hay agua. Y los mantos acuíferos hacia abajo cada vez menos. Acaba de terminar la época lluviosa y hay comunidades ahí cerrándole la carretera allá con Malapas protestando porque no le llega el agua. Imagínense ustedes, esa es la realidad. Entonces siento que nosotros debemos de reflexionar que la realidad en que estamos es una realidad apremiante. No es simplemente que los árboles son bonitos, bueno, serán bonitos.